bienvenidos a todos al comienzo del estudio de la serie sobre el libro de Efesios. Vamos a hacer todo un itinerario a lo largo de sus páginas, de sus frases, capítulos, palabras, para extraer ese concepto que Pablo regaló a aquella comunidad de creyentes. Vamos a empezar con una oración. Vamos a pedir que nuestros corazones se preparen para recibir el mensaje de parte de Dios. Oremos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, abrir la Biblia es un proyecto importante para el ser humano. Es conocer, Señor, a través de palabras humanas, el mensaje eterno de salvación. Disponemos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón a tu influencia. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues entramos en el primer tema, donde podremos compartir algunas de las ideas fundamentales que vamos a ir encontrando en el libro a lo largo de la serie. Lectura del libro de Efesios, lectura sistemática y exegética de todo el libro. ¿Qué datos podemos coger de la introducción general de un libro como el de Efesios? En primer lugar, recordar que acercarnos a un libro bíblico siempre es una gran aventura, porque no es leer un libro como los demás, es leer un libro que, como decíamos en la oración, transmite en palabras humanas el mensaje eterno de Dios. Por eso es importante. La experiencia de iniciar la lectura de un libro, en este caso de Efesios, implica enfrentar un proceso inevitable de analizar un texto inspirado. Y en último lugar, redactado hace siglos, en condiciones diferentes a las nuestras, siempre es lógico pensar que el mundo de la Biblia era en el siglo I después de Cristo igual que lo tenemos hoy. Pero posiblemente ese sea uno de los problemas para el estudio de la Biblia. Por eso se crean diferentes riesgos importantes en la interpretación, de los cuales no siempre somos suficientemente conscientes en nuestra vida. Éfeso era una ciudad portuaria en el Mediterráneo, rica, con un gran puerto, una gran economía, unos templos impresionantes a los dioses paganos. Y es ahí donde tiene el caldo de cultivo la carta a los hebreos. Me gustaría recordar, a modo de introducción, y posiblemente no lo repita más, que el mensaje de Pablo fue tan importante para esta carta que cuando Juan escribe al final de la historia del primer siglo, escribe el Apocalipsis, una de las 7 iglesias es precisamente esta. Y los elogios que recibe esta iglesia unas décadas después es que el mensaje de Pablo, entre otras muchas circunstancias, fue lo suficientemente importante para que se convirtiera en la iglesia que lo fue después entre las 7 iglesias de Asia. Sin entrar en mucho detalle, porque iremos viéndolo a lo largo de la serie, el libro se divide en el texto griego, se divide en 16 secciones. Son las que vamos a seguir. No vamos a hacer ahora mucho hincapié, pero simplemente recordar que esta serie, en 14 capítulos, la vamos a dividir en las 16 secciones que tiene el libro de Hebreos en griego. ¿Qué aproximación general podemos tener nosotros a este libro bíblico? En primer lugar, tenemos que preguntarnos quién es el autor. En segundo lugar, hablaremos de quién es el lector real, es decir, quién recibió la carta en primer lugar. Y tal vez digáis, bueno, ¿y esto cuán importante es? Pues lo vamos a ver en el programa de hoy. Vamos a ver que la relación entre el autor inspirado
el autor instrumental, el que escribe, y el lector real, la comunicación entre ambos es el contexto, en este caso, de Efesios. En tercer lugar, nos vamos a preguntar a lo largo de toda la serie cuáles eran las relaciones espirituales y religiosas que había entre el autor y el primer lector. Esto nos sitúa en el contexto vital de la carta. La carta no se debería de leer, como ningún otro libro, para buscar doctrinas determinadas, sino para algo que es realmente importante para nuestra reflexión. Y es la diferencia que hay entre evangelio eterno y verdad presente. ¿Cómo podemos nosotros definir estas dos ideas? El evangelio eterno es el plan de salvación diseñado por Dios desde siempre y para siempre. La verdad presente es cómo se trata el evangelio eterno en un momento determinado y en una comunidad determinada. La gran hazaña del lector bíblico es situar la verdad presente del libro de Hebreos en el evangelio eterno que contiene toda la Biblia. Y ese va a ser el reto que nos proponemos en esta serie. Y empezamos con este programa en particular. ¿Qué es lo que determina realmente el desarrollo de un libro bíblico? Como piensan algunos, cada día más, es el autor humano el que con su capacidad intelectual desarrolla el contenido del libro. Sin embargo, nosotros vamos a ver a lo largo de toda la carta que lo que realmente es el contexto existencial real del libro de Efesios es, en primer lugar, el conocimiento que tiene el autor inspirado de la situación de la comunidad religiosa. Y en segundo lugar, entrando en las relaciones espirituales y religiosas entre ellos, son los problemas, las circunstancias particulares de la comunidad, la que generan el escrito y la que da la necesidad de que sea explicado. Es decir, como decíamos hace unos instantes, el Evangelio eterno a través de una verdad presente, para llevar a los destinatarios de la carta y al lector actual al Evangelio eterno de salvación. Vamos a intentar contestar a esas dos primeras preguntas. ¿Quién es el autor instrumental y quién es el autor real de Efesios? Lo tenemos en los versículos 1 y 2, que os invito a que cojáis vuestra Biblia, que podáis seguirlo. Yo voy a poner una versión dinámica en toda la serie, porque nos da un lenguaje más actual, más propio para alguien que no está familiarizado con la lectura de la Biblia. En primer lugar, nos presenta directamente al autor instrumental, al autor humano, Pablo. Esto ya nos tiene que hacer pensar en algunos de los perfiles que vamos a encontrar en la carta y vamos a intentar desarrollar en el día de hoy. ¿Quién era realmente Pablo? Un apóstol del ungido Jesús. Además, a través de o por medio de la voluntad de Dios. ¿Y quiénes o quiénes son los destinatarios de la carta? Es decir, los que generan las preguntas, los que generan las necesidades a los santos y fieles en Cristo Jesús. Santos y fieles. Santos son aquellos que, siguiendo el llamado de Dios, apartan su vida en un sentido de ser seguidor de Jesús
mientras esperamos su regreso. Y fieles es la manifestación de esa vida apartada en Cristo. Ahí tenéis una pequeña palabra griega, que es una preposición, porque nos ayuda a entender una idea. Esa preposición en significa dirección, hacia el interior de algo. Santos y fieles viviendo su experiencia en el interior de Cristo, o Cristo en el interior de nuestra vida. Y Pablo le desea gracia, le desea paz desde Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos ocasión de ir ampliando todo esto. La paz es un concepto bíblico muy importante. La traducción del término que Pablo emplea viene del término shalom, que creo que todos conocéis, todos conocemos el término, que significa la tranquilidad en la mente del ser humano cuando ha entendido el proyecto de Dios para su vida. Eso significa shalom. No está relacionado con la guerra ni con la ausencia de ella. Es un estado de relación personal. Entender el proyecto de Dios para nosotros. En las diferentes épocas bíblicas es encontrar la paz junto a Dios. Y ese es el deseo que el apóstol tiene para esta iglesia y para nosotros como lectores muy posteriores en el tiempo. ¿Quién era el autor de la carta en todo su conjunto? ¿Veis? En la diapositiva, autor, de rabino a apóstol. Esta va a ser una idea importante para el escrito, para el contenido. Y veremos algunos textos a lo largo del estudio, donde se va a ver cómo Pablo, recordando lo que era, recordando lo que fue, tiene un valor argumentativo importante para actuar como apóstol. ¿Cuáles eran las características anteriores de Pablo como apóstol? En primer lugar, Saulo era un judío de la diáspora, es decir, no había nacido en Jerusalén, no había nacido en Palestina, había nacido en Tarso, una ciudad romana. Se formó en una de las escuelas más importantes de su época. La Biblia incluso recoge el nombre de su maestro, Gamaliel, un fariseo, un maestro respetado en el Sanedrín, que era, como todos conocéis, el cuerpo jurídico y legislativo judío en Jerusalén. Pablo fue alumno, fue discípulo de este maestro. Saulo estuvo bajo su tutela, aprendió de él, dormía con él, vivía con él, andaba el camino con él. Quien le enseñó un punto importante que trataremos en el libro. Le enseñó el concepto de ley para el pueblo judío y las tradiciones religiosas. Gamaliel es bien conocido por su posición moderada y su consejo al Sanedrín para tratar con los seguidores de Jesús crucificado, intercediendo por ellos. Los fariseos, este es el resumen de la vida de Saulo, los fariseos tenían una gran preocupación por mantener la pureza ritual y para evitar la contaminación con aquello que consideraban impuro. En segundo lugar, le daban un gran valor al estudio de la escritura y a una interpretación minuciosa de la ley. Pero aquí es bueno que hagamos un pequeño matiz. Para un fariseo, la ley no es solo la ley escrita, sino que en el mismo lugar o superior a la escrita, para ellos estaba la tradición de los maestros, entre ellos Gamaliel, que era lo que explicaba
la ley para la época de Pablo. Por tanto, cuando hablamos de un fariseo, tenemos que pensar que para ellos la ley es la explicación a través de una tradición de la ley dada por Dios en el Sinaí a Moisés. Los fariseos resaltaban la relevancia de practicar la justicia, la ética, según esa tradición oral judía. Se esforzaban por aplicar los principios morales y éticos de la ley en sus interacciones con los demás aspectos de la vida en su conjunto. Se ha desmitificado mucho la idea del judío del primer siglo. El ser fiel a la ley de Dios nunca ha sido un problema en la historia. Pero tanto Jesús, que nació como judío pero vivió como hebreo, como Pablo, que nació como judío y vivió como hebreo, desprendieron de la ley las interpretaciones humanas para dejar esa ley de la alianza que prevalece hasta el día de hoy. ¿Quién era Pablo? Pablo, como acabo de decir, no era ni judío ni cristiano, ya que no existía esa identificación en la época de Pablo. Pablo fue, y es un gran privilegio, un hebreo seguidor de Jesús. Aprendió a tener una relación correcta entre la gracia y la ley. Aprendió a relacionar los tres grandes conceptos que aparecen en toda la Biblia: pecado, ley y gracia, como un taburete de tres patas, otorgando a cada una de ellas el lugar que el concepto semita de la primera gran parte de la Biblia le había sido dada a Moisés, interpretada por los profetas y cantada en los salmos. La relación de la gracia y la ley, en sentido hebreo, es el centro de todos sus escritos. Y Efesios no va a ser menos, como lo fue Gálatas o lo fue Romanos. La segunda gran sección del libro, del versículo 3 al 14, se podría decir que es, después de la presentación, es el comienzo del desarrollo teológico. No tengamos miedo a la teología. La teología no es para unos pocos. La teología es para ser enseñada y para ayudar a comprender el sentido general de un texto, basado en la relación entre el autor y el lector primario. 4 pequeñas secciones se identifican en ese texto griego que vamos a intentar comentar, disfrutar en el programa de hoy. 4 que configuran esa idea general del apóstol Pablo. Él comienza diciendo, y vamos a ir intentando desgranar un poquito todo esto, aplicando un sentido de exégesis. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí me gustaría hacer una aclaración que me parece importante y trascendente. Jesús fue durante el periodo de la encarnación. Antes era Dios y después vuelve a ser Dios. Eso lo recoge Juan. Seguramente porque esto había creado diferentes problemas a lo largo del primer siglo cuando escribe el Evangelio. Seguro que el texto todos os acordáis, Juan 1:1. Pero si es Dios en toda su dimensión, después de resucitar, ¿por qué se sigue hablando de el Señor Jesucristo? ¿Por qué se sigue hablando del Hijo de Dios? ¿Por qué se sigue hablando de la primera persona como Padre? ¿Qué forma tenían los autores bíblicos de resaltar, tras la resurrección de Jesús, la obra en la tierra?
manteniendo los nombres, los adjetivos, cómo se llamó al Dios encarnado. Pablo le va a llamar Jesús, Jesucristo. Juan le va a llamar Logos, término que aparece también en Efesios y que vamos a tratar oportunamente. No está hablando de que el Hijo de Dios como Hijo existiera antes de la encarnación. Está hablando que la obra de la encarnación, es decir, el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión al santuario celestial, es el centro de la salvación, aunque después de ascender siga siendo Dios en toda su dimensión. Esto es una idea importante que me gustaría que no olvidásemos en nuestro tema. En segundo lugar, nos dice que alabemos a Dios porque por medio de Jesucristo hemos sido bendecidos. ¿Sabéis? La bendición no es un acto mágico. Y si miráis el final del texto dice, bendecidos en toda suerte de bienes espirituales y celestiales. ¿Qué es la bendición? La bendición significa, de parte de Dios hacia nosotros, poner nuestra vida en funcionamiento. Si recordáis la Biblia desde el principio, la primera vez que aparece en la Biblia es en Génesis 1, 27, 28. Cuando dice, y después de haber hecho al ser humano a su imagen y semejanza, Dios los bendijo. Es decir, puso el proyecto en funcionamiento. Y esta es la idea que yo te invito a que compartas en este programa, en tu mente y tal vez con los tuyos. Tenemos que alabar a Dios como un acto de gratitud. ¿Por qué? Porque puso en funcionamiento la vida de esa comunidad antes de que Pablo escribiera la carta. Y está dispuesto a poner en funcionamiento, según los principios del Evangelio eterno, a través de la verdad presente para nosotros, la bendición para nuestra vida. No es un acto mágico, es una acción directa en el corazón y en la mente del ser humano. Dios nos ha elegido en Él desde la fundación del mundo. ¿Sabéis? Este texto escoge unas ideas que son realmente espectaculares. Para Dios no hay ni un plan A ni un plan B, porque Dios lo conoce todo. Otra cosa es que ese plan se materialice a través del tiempo, a través de la historia. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Y Dios diseñó desde antes de la creación que la raza humana tenía que ser rescatada, porque cometeríamos los errores que nos caracterizan, que son la característica de nuestra vida, de nuestra existencia. Dios ha elegido a toda la humanidad. El versículo 5 nos dice, nos ha elegido de antemano, por una iniciativa de su benevolencia. Hemos sido adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. Cuando nacemos, no somos hijos de Dios. Nacemos a imagen y semejanza de nuestros padres. Génesis capítulo 5, versículo 3. Podéis buscarlo. Pero a través de aceptar a Jesús y aceptar ese plan eterno de salvación, nos convertimos en hijos de Dios y hermanos del Jesús histórico, el que abrió la puerta a la salvación. Tú y yo, como lo fueron los destinatarios de la carta, fueron elegidos por Dios desde antes. ¿Qué indica esto? Que Dios no es sorprendido, sino que Dios diseña desde el principio
todo lo que tú y yo necesitamos. Fue benevolente y, el versículo 6, de modo que la bondad tan generosa derramada sobre nosotros a través, por medio de su Hijo querido, se convierte en una vida de alabanza en tu vida y en la mía, como lo fue para los de la iglesia de Éfeso. Fijaos que el texto da comienzo con la palabra alabanza y termina con la palabra alabanza. La alabanza no es la adoración. La alabanza es el acto de gratitud a Dios por no haberse olvidado de nosotros y haber dejado a la humanidad a su suerte. Todo esto nos lleva a la segunda parte. Con la muerte de su hijo y en virtud de la riqueza que ya hemos hablado, que nos ha dado todo en la tierra y nos ha dado todo en los atrios celestiales, Dios nos libera y Dios nos perdona. Y aquí es donde está la aplicación práctica de la elección de Dios. Hemos dicho que Dios elige a toda la humanidad, sin excepción. No predestina, aunque haya Biblias que traducen de esa manera. Ese concepto no es bíblico. Ese concepto viene de la Reforma. Dios no predestina a nadie. Dios conoce y llama a toda la humanidad. Y el que responde es liberado y es perdonado de sus pecados. Ese es el Evangelio eterno, aplicado a la verdad presente en el libro de Hebreos. Qué derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría e inteligencia. ¿Sabéis? Pablo, como hebreo que era, dejando de lado ya su etapa como rabino, Pablo conocía muy bien lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y que ellos llamaban ley y profetas y salmos. Y es la definición que da Moisés al escribir el libro de Job sobre lo que es la sabiduría. Job, capítulo 28, versículo 28. Después dijo al ser humano, admirar al Señor es sabiduría. Apartarse del mal es la prudencia. Podría ser perfectamente sinónimo inteligencia con prudencia. Por tanto, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? La capacidad de admirarlo, la capacidad de admirar su obra en nuestra vida. Yo sé que hay versiones que traducen con otro término, pero hay otras que traducen como este, que creo que es más equilibrado en nuestra relación con Dios. A alguien que se le teme, en el sentido humano, no se le admira. Y eso es importante para nosotros. Y nos dio a conocer, a través del Dios encarnado, sus intenciones más secretas, sus intenciones de benevolencia. Había decidido alcanzar a través de Cristo, llevando la historia a su culminación. ¿Qué significa esto? En la eternidad no hay historia. La historia es un concepto del mundo caído, por lo menos en el sentido de historia científica, como nosotros manejamos. Llevar a la culminación la historia significa acabar con el mal, con el pecado, y restaurar a los que han sido llamados y han transformado su vida en Cristo, dejando la historia y entrando en la eternidad. Y si hay otra clase de historia, la descubriremos cuando estemos en la eternidad. Y haciendo todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, recuperen en Cristo la unidad. Qué exhortación
tan impresionante la que el apóstol comparte con nosotros. Y recuerda, ser sabio es admirar a Dios. Y ser inteligente es apartarse del mal. El mismo Cristo, en quien también nosotros participamos de la herencia. ¿Para qué nombra Dios a sus hijos? Para una herencia eterna. Hay un personaje que tal vez podría ser bueno recordar en este momento. Daniel, el gran autor de la profecía bíblica, autor humano, de la cual nosotros seguimos formando parte. A él se le hace una promesa al final del libro. Daniel, descansa y te levantarás para recibir tu herencia. La misma herencia para David que para todos los grandes héroes de la fe, y para ti y para mí. Pero esto tampoco es una improvisación por parte de Dios, sino que también hemos sido destinados en ese evangelio eterno con los planes de su libre decisión. Así nosotros, sigue diciendo Pablo, los que habíamos puesto nuestra esperanza en el Mesías, nos convertimos en alabanza de su gloria. Yo no sé qué sentís cuando leéis este texto, pero en mi caso es un sentimiento de gratitud a Dios. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El que acepta a Jesús es hermano de Jesús y es hijo de Dios a través de la encarnación de Jesús. La esperanza es el elemento que falta en la descripción de Pablo. Un cristianismo sin esperanza es un cristianismo muerto, pero hay que ser inteligente en la espera. Una espera que desgasta, que confunde, no viene de la paz que Dios te da a tu corazón. La espera inteligente es uno de los grandes aportes o aportaciones de Dios a nuestra vida. Y también vosotros. Se dirige, vosotros va, en primer lugar, a los lectores de la carta. Los que habéis escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Al creer en Cristo, habéis sido sellados con el Espíritu Santo. Jesús lo prometió en su encarnación. Fue derramado en el Pentecostés y sigue estando a tu disposición y a la mía en cada momento. ¿Qué es? El Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. ¿Qué tenemos o qué necesitamos conocer para poder comprender el mensaje a los efesios? La carta nos va a ayudar a comprender el diálogo previo. Nosotros en la carta tenemos una pequeña fracción de ese diálogo. Pero el diálogo comenzó mucho antes. Las preguntas del destinatario de Efesios ya estaban en la mente de Pablo para poder responderlas. La carta nos va a ayudar a que conozcamos todo el proceso de comunicación entre el autor instrumental y el lector real. Y a través de la exégesis iremos viendo cómo vuelve a situarse el Evangelio eterno a través de la verdad presente en aquella iglesia, abriendo la puerta a que sea la tuya y la mía la misma experiencia. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente programa. Espero y confío que la alabanza y la gratitud en tu vida sea lo principal para cada día
de tu existencia. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Y nos encontramos en el siguiente programa.